Roberto era un gran talento, un genio que desde mucho antes de que existiera el videotape en Telesistema Mexicano, él decía que el solaz y el esparcimiento eran necesarios para el buen vivir, para la calidad de vida. Y me gustaba que la gente estuviera feliz. Florinda, te agradezco tremendamente que finalmente podamos tener esta plática. Hacía tiempo que andábamos detrás de ti. Yo te lo agradezco a ti. ¿Por qué, Florinda? Pues porque tuviste paciencia por tu insistencia, pero yo he estado muy mal, muy, muy mal. Primero parecía estar como en shock, sentía como que eso no podía estarme pasando a mí, lloré mucho, pero cuando vinimos a México con el féretro, el cuerpo, lloré mucho cuando salimos de Cancún, porque cuando el avión empezó a moverse hacia la pista, apenas se echó para atrás, de pronto vemos por la ventana a todos los empleados del aeropuerto, todos formados, con pañuelos blancos, con la mano arriba, dando el último adiós a Chespirito. Entonces, pues me solté llorando ahí adentro del avión, no pude. Claro. Pero después dije, tengo que mantener la compostura, pero estaba bajo una sensación muy rara de que eso estaba viéndolo como desde afuera, no me podía pasar a mí. Pero después del entierro, híjole, cada día es peor que el anterior. Estuve aquí en la casa una semana todavía por varias cosas que había que arreglar y no paraba de llorar día y noche. Estoy en tratamiento, estoy con una terapista, una psicóloga. El médico que lo atendía a él me dijo siempre que le preocupaba más yo que él, que porque a él lo atendíamos todos, pero que a mí no me atendía nadie y que estaba bajo el síndrome del cuidador. Pero fui a verlo por lo mal que me sentía y me dijo que tenía que ver una psiquiatra. Mi psicóloga también me mandó con la psiquiatra para que tomara medicamentos, porque había una tira y afloja, o para cada lado, una profundísima depresión bajo la que sigo, aunado a estados de ansiedad terribles, de ir de una habitación a otra y hablarle y pedirle que me hablara. Y acaba de cumplir el día 28, 9 meses de muerto, y pues es inevitable llorar. Y creo que no me alcanzaría la vida. Mira, Pati, una de las cosas que quiero decir es que es indiscutible que todo mundo sabe, incuestionable, que Roberto era un gran talento, un genio que desde mucho antes de que existiera el videotape en Telesistema Mexicano, él hizo grandes creaciones. Desde 1952 escribía. Pero lo que no sabe la gente es el buen hombre que era, el hombre más bueno del mundo. Yo no sé si te conté la vez que nos vimos o en alguna otra ocasión, jamás hablaba mal de nadie y eso te lo puede decir cualquier persona que lo haya conocido. Y le disgustaba en las reuniones que se pusieran a hablar mal de la gente. Él mismo decía, bueno, ¿qué no tenemos otro tema más interesante de conversación para romper con eso? Decía que el dicho tenía que ser al revés. Piensa bien y acertarás. Imagínate tú, después de casi 4 décadas de vivir tantas horas de cada día, de cada semana, de cada mes, de casi 4 décadas, con alguien tan bueno, donde los disgustos no duraban arriba, no podíamos tener problemas sin discutir y molestarnos, pero no estábamos enojados más de media hora. Mi abuelita una vez le dijo a una de sus hijas o a alguien, no era yo muy chica, nunca vayas a la cama enojada con tu marido. Entonces yo una vez que discutimos fuertemente, él estaba muy enojado y yo estaba segura de tener la razón,
Ya llevábamos media hora, ya vivíamos en la casita de Porfirio Díaz 160. Llevábamos, mira, puedo detener las lágrimas, pero el moquito no. Por eso, pero llevábamos como media hora de disgustados y yo me sentía muy mal. Le digo, Robert, yo no sé quién tuvo la razón. Yo insisto en que yo tengo la razón, pero estoy de acuerdo, si tú quieres, yo tengo la culpa. Pero no me siento bien de que estemos disgustados, yo no quiero que estés disgustado. Y él me dice, no, pero sí tenías la razón. Yo quería ir a decírtelo, pero no sabía cómo. Qué bueno que me lo dices. Es que yo también tuve la culpa por eso, hasta que le dije, ¿te das cuenta que ahora estamos discutiendo por ver quién tiene la culpa? Pasó el tiempo. Y un día que nos volvimos más adelante a enojar mucho, de pronto estaba yo en la cocina. Me gusta mucho guisar, guiso bien. Para las cosas que soy buena, siempre digo, lo hago bien. Y soy muy buena guisandera, él también lo decía. Entonces, era mi terapia. Y llega a la cocina y me dice, oye, mira, faltan 3 minutos para la media. Pues yo creo que ya es válido que nos reconciliemos, ¿no? ¿Para qué esperar a la media hora, como la vez pasada, no? Bueno, cuando alguien tiene ese sentido del humor y llega y te dice, faltan 3 minutos para la media, ¿por qué no lo adelantamos? Claro. El beso de reconciliación, te lo comes a besos. ¿Cómo puedes seguir molesta con alguien así? No hay forma. No hay forma. Verdad que fue una gran suerte. ¿Cómo se conocieron? Hace muchísimo tiempo. Indiscutiblemente yo entré a trabajar a Televisión Independiente de México. Me fue muy bien en Canal 8. Yo estaba en un programa que era diario un programa en vivo, se llamaba La Media Naranja. El programa lo producía Eduardo Alatorre, que también producía y dirigía las cámaras del programa Chespirito. Pero Roberto me veía en los monitores. En el cierre del programa yo tenía monólogos cómicos. Tenía que ajustar el tiempo, me escribía Juan Can, yo ajustaba el tiempo de lo que había escrito a lo que quedara de la hora. Hay que ser muy joven para atreverse a eso. Sí, claro. Ahora lo recuerdo y siento miedo de tener que enfrentar eso. Claro. ¿Cómo pude hacerlo? No lo sé, pero en fin. Total que él me veía y una vez Sergio Peña llegó y le dijo, oye, voy a hacer un programa, tengo un proyecto, empezamos con un programa de la tienda de la esquina y necesito una muchacha indígena que lo mismo es la sirvienta de la dueña, que le ayuda a ratos como dependienta, pero tiene que manejar bien la comedia, tiene que ser muy buena actriz y también quiero que actúe de memoria. ¿A quién me recomiendas? Dice, a esa que está ahí, mira, la que está ahorita ahora en el monitor. Ay, ¿cómo se llama? No sé, pero es muy buena actriz. Mira. Y siempre, él me dijo que siempre se quedaba a ver el programa. Sí, a ese sector, sí, estando en donde estuviera, ¿no? Pero también hacía yo otros papelitos según iba la semana. En aquella época, inclusive, había muy famoso un sector de los viernes que se llamaba Loquibambia. En fin, tenía varios sectores. Carlos Ancira hacía los miércoles el burócrata y cada semana había algo diferente, todo en vivo y de memoria. En fin, que para mí fue el agasajo porque sí sabía usar el apuntador en Telesistema, pero es mucho mejor trabajar de memoria. ¿Y en qué momento se conocen? Porque él te veía, te observaba. Alatorre me invitó. Bueno, faltó alguien en el programa, me llamó, faltaba alguien para cubrir un papel. Yo entré a trabajar a finales del 70, el programa era Chespirito, el programa Chespirito. Entonces hice un sketch donde María Antonieta y yo éramos las novias de Rubén y de Roberto. Y había una confusión porque estaban esperando a las dos chicas y también
unas llantas, que si tenían llantas o no tenían llantas, hablaban de las llantas, y había una confusión, ellas se sentían ofendidas, en fin. Pero yo hacía de la novia del bajito y María Antonieta de la novia del altote, María Antonieta de las Nieves. Y entonces él me dijo, eres muy buena actriz y lo hiciste muy bien, te voy a seguir llamando. Y después de la segunda vez que me llamó, donde para 2 segmentos distintos hice una caracterización y otra vez de dama joven, me dice, ¿sabes qué? Te quedas en el programa, aunque por lo menos de 2 a 3 de las semanas que tenga, de las 4 o 5 semanas del mes, por lo menos eso estarás, pero te quedas en el equipo. Uy, entonces el programa ya era muy importante, estaba en el Canal 8, pero la competencia era muy grande con el Telesistema. Sí. Y él me cortejó siempre. Aclaro, me cortejó, no me asedió. Era un caballero, me cortejó siempre. ¿Y cómo se dio? ¿Tú eras coqueta? Pues, debo haberlo sido. Él decía que era coqueta, que era muy femenina y que era coqueta natural. Que mi forma de andar y todo era en forma natural. Y que eso también le gustaba. Conversaba mucho conmigo, decía, bueno, recuerdo muy bien cuando me lo dijo, llega y me dice, tú eres una joven vieja. Le dije, viejo tú. Dice, bueno, quiero decir madura. Tienes mucha cultura general para tu edad. Y conversaba mucho conmigo. Se acercaba, a grandes ratos platicaba. Y durante 5 años me cortejó. Y a veces con mucha insistencia. Y me decía que yo era su mujer ideal. Pero decía yo, lo mismo les dice a todas. Andaba con muchas. Él no me sí digas, era ¿sí? muy coqueto. Pero estaba casado, ¿no? Ese era algo por lo que tampoco yo no le hacía caso. Imagínate, ¿Te gustaba? Lo admiraba muchísimo. Y era muy simpático. Y la conquista era muy, muy fina. Hay un dicho que no sé si ya pasó de moda que decía, choro mata carita. Él me decía cosas tan bonitas, me hacía dibujos, me hacía frasecitas rimadas, referentes a mi cabello. Para él era yo muy bonita. Mira, yo fui cuando era joven, era bonita, como dice Rubén Aguirre, tenía pedacitos buenos. Pero pues los años no pasan en balde. Pero pues sí sé que era una mujer que llamaba la atención, que tenía porte, que me veía bien, que lucía bien. A final de cuentas le gustaste desde un principio, porque si no, no te llama a trabajar, sí he sabido que ¿no? de veras era yo su mujer ideal, le habría hecho caso desde antes, ya habíamos vivido más tiempo juntos, pero yo tenía miedo también por esto, porque mira, él tenía un gran bagaje. Tenía 7 maletas, era su bagaje, una esposa y 6 hijos. Y eso era muy riesgoso. Claro. ¿Cómo puedes tener relaciones con alguien que aparte de todo es tu jefe? Si hay un problema, pierdes al hombre y pierdes el empleo. Claro. Era un gran riesgo y nunca me quise arriesgar. Yo no me quería arriesgar, pero pues también los dichos no se hacen en balde. Él insistió tanto, sobre todo el último año. Tanto, que... Cediste. Y luego después, fíjate, era escritor, le dio suspenso al asunto. Porque después de que todos los días me llevaba una flor a todas partes, pero yo la mayor de las veces no lo veía. Solamente grabando sí me la llevaba a mí. Si íbamos en un avión, tengo guardadas las que dibujaba y me decía tu flor del día. O recortaba de una revista y me llevaba lo que había, flores en una revista, me decía, no encontré ninguna flor en todo el avión, porque volábamos mucho para las giras. Sí. Estábamos mucho tiempo juntos. Por eso te digo que son casi 4 décadas de vivir juntos, pero casi 45 años
de convivir muchísimo por el trabajo, grabaciones, giras, comerciales, todo. Entonces, pero todo lo que en ese hacíamos. tiempo del romanceo, de esos primeros 5 años, donde tú no cedías, digamos, ¿te llegaste a interesar por otro? Bueno, sí, tuve formales. Mira, tuve de todo. Tenía muchos, yo tuve muchos pretendientes, la verdad. ¿Y novios, noviecitos con los cuales salías o Novios algo? también. De fuera del medio fueron los formales, y dentro del medio, pues ¿Fuiste novia de Kiko? no me gustaría hablar de eso por una razón muy grande. Se ha especulado mucho y en una forma sucia. Pero pues En es el mis momento de tiempos, aclarar, ¿no? no, porque no merece la pena. Sí fue antes de tu relación con Roberto. No merece la pena por una razón. Hay algo que los hombres nunca te perdonan, y es el rechazo. Tú como mujer debes saberlo. Y era un gran compañero, tengo un bello recuerdo de todos. Todas las mujeres tenemos metidas de... Yo nunca he fumado, nunca he bebido. Yo dejé de ser virgen teniendo 24 años o algo así, ¿eh? Y esa fue mi metida de pata, como vacuna. Todo el mundo hablaba de eso en los 60s, luego los 70s. Yo decía, bueno, de verdad, vamos, son tonterías, pero sí tuve novios formales y fue cuando él se preocupó más y el asedio fue más Insistente. cerrado y más frecuente en el último año. Por la formalidad de una relación, porque sí estuve a punto de casarme, con alguien muy, muy bueno y muy valioso y muy buena persona. La única del medio artístico que sí vale la pena mencionar, porque ya pasó el tiempo, porque ya no le hago daño a nadie al mencionarlo, ni a su esposa, ni a sus hijas. Él es Enrique Segoviano, un hombre muy bueno, un hombre muy preparado. Era un hombre, y sigue siéndolo, muy decente, que formó siendo como era él, lo habría formado conmigo, como lo formó con él, con su esposa, un gran matrimonio de muchos años, tiene 3 hijas maravillosas. Pero Roberto, cuando vio que eso iba en serio, fue, pero fuerte él. Me llevaba una flor, te digo, a todas partes. Yo salía de las clases de danza o de donde fuera y la encontraba en el parabrisas de mi coche. Llegaba a la privada de mi casa y en el tercer escalón había una flor. Buscaba por todos lados y no lo veía. Pero de pronto, un día dejó de hacerlo. Por eso te digo que era escritor, lo hizo de suspenso. Dejó de hacerlo y yo me empecé a sentir rara. Y cuando tuvimos grabación, yo casi no le hablaba y él llegó y me dice, ¿qué estás enojada conmigo? ¿Hice algo malo? Le digo, tú estás enojado conmigo. ¿Por qué ya no me llevas una flor? Pero se lo dije reclamando. Pues por esto y por lo otro, pero yo le estaba y seguí reclamándole. Y me dice, ¿te das cuenta de que me estás reclamando? Le digo, ¿que no te dé una flor? Le digo, sí, ay, perdóname, es que me sentí rara, me siento rara. Pero hábil me dice, ¿pero rara por qué? Le digo, no sé, nomás siento como si ya no te cayera bien, o no sé, me siento rara y siento como un poquito de tristeza pero no sé ni qué siento. Y siguió. Todavía seguimos siendo novios y siguió todo con Enrique y de pronto, estando en una gira,
se soltó y me dijo todo lo que pensaba y todo lo que quería. Y me dijo que a veces se sentía tan solo, tan vacío, que por eso andaba con muchas, que le había querido mucho a su esposa, que se recordaba que se había casado enamorado, que era una gran mujer y la respetaba, pero que a veces sentía la necesidad de, no sé, de algo que no sabía qué, que se había abierto un vacío entre ellos y que decía a veces, no sé, siento ganas de que alguien me bese o de besar a alguien. Y le digo yo, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Cuando me di cuenta ya lo había soltado, ¿cómo crees? Y sí, me besó, y sí, me gustó. Y sí, sentí que se aplacaba la ansiedad esa de que me dejó de mandar las flores, pero fíjate qué hábil, cómo la hizo de suspenso para crearme, para que yo luego lo extrañara. Era grande mi Robert, era único. ¿Y cómo inicia esa relación? Con muchas dificultades, Patti. En ese entonces no era como ahora todo mundo se casa, se descasa, andan todos con todos, todo mundo ventila sus intimidades. Exacto, porque ya no hablo de infidelidades, ya son intimidades. Sí. En ese entonces, Patti, yo te estoy hablando del 77, pues él llegó con lo que llevaba puesto y vivir juntos y fue un escándalo y de mí se habló muy mal, todo el mundo estaba contra nosotros, fue muy difícil y él aguantó, aguantamos. Sobre todo tú, porque la crítica generalmente se ensaña más con la mujer. Muchos se ensañaron conmigo. Yo era la robamaridos, la matajari, 20 años menor que él. Seguramente yo, pues me interesaba trepadora por su dinero, por escalar papeles, en fin. Por escalar en el medio artístico y que seguro eso no duraría no llegaría al año y pues él me dijo, si nos queremos, hay que aguantar, esto tendrá que pasar, todo se pasa. ¿Se fue a vivir contigo a tu casa? Bueno, cuando él me propuso, después de ese beso, cuando me habló y me dijo todas sus intenciones, le dije, mira, puedo entender que no te puedas divorciar inmediatamente. No soy tan exigente. En el sentido de que vivimos ya otra época, ya era otra época, sé que es un riesgo muy grande, digo, pero yo no quiero ser una más de tus mujeres, yo quiero ser la mujer y punto. La más mínima infidelidad y nunca más sabrás de mí, vamos, pero ahí ni hasta del programa me voy, porque eso sí no lo soportaría. Y me dice, mira, cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más. Y me lo cumplió. Me lo cumplió hasta el último día, con una voz muy bajita. Cuando le dije en la mañana, ¿qué quieres de desayunar? Me dice, a ti, mi bonita, pero así bajito y lento. Y le dije, y yo en el afán de que mejorara la estúpida de mí, le dije, no me tardo, porque me detenía mi mano. No me tardo. Le preparé 2 o 3 cosas, ya ni me acuerdo, de las que le gustaban, y no quiso comer nada. Le digo, bueno, un yogur, bajé corriendo por el yogur. Le di un poco de agua. Ya no quiso comer. Perdón. Ay. ¿Estabas tú con él cuando se fue? Sí. He visto morir a mucha gente. Mi abuelita también la vi morir, por supuesto, gente querida. La he visto morir, viví en provincia, vi morir desde niña a mucha gente. He visto los estertores de la muerte, cómo el cuerpo se sacude, el rictus de la cara de dolor de la gente.
porque morir duele, así como duele nacer, morir duele. Y la muerte de él fue tan distinta. Primero empezó a jalar aire así, pero así como hago. Parecía que sonreía mirando un punto, como si, pero con una luz que ya había perdido en sus ojos desde el día anterior. De pronto había una luz en sus ojos, como si estuviera mirando algo muy bello. Y toda la gente que lo vio, que lo siguió viendo y lo vio, bueno, no tuvieron que hacer nada los que lo prepararon de la funeraria, porque no había rictus de dolor en su cara que hubiera que acomodar, había una leve sonrisa. Yo estoy segura de que debe haber algo más, de que alguien o algo estaba mirando, porque había una expresión en su cara, en sus ojos, hasta placentera. No digo que no le costara mucho trabajo. Entonces, yo tontamente le di masaje cardíaco cuando dejó de hacerlo y todavía lo hice volver a jalar aire. Pero lo que debía haber hecho era hablarle, decirle cosas bonitas, todo aquello que hubiera querido seguirle diciendo por otros 40 años. Bueno, lo que fuera posible. Pero sí, después de eso, cuando vi que ya no se podía, que era más lento el jalar aire, ya nada más lo sostuve. Y cuando lo sostuve un rato, me dice una de las chicas que tengo conmigo, Alicia, otra ya no está, Lili, pero me dice, siga dándole masaje, me dice Alicia, siga señora, ¿que no ve que lo hizo jalar aire? Le digo, no, Alicia, ya falleció, que no oyes a todos los perros, todos los 5 que teníamos, los 5 chihuahuas que estaban alrededor desde que él empezó a jalar aire, a exhalar, todos empezaron a aullar. Le digo, ellos, velos, ya no hay manera, ya se fue. Y hasta los Basset Hound, un instante después, los que están afuera en el jardín, empezaron a aullar. Ya se fue, le digo. Hay que mantener la compostura, Pati. Tú también, debemos ya estoy como Chespirito, mantener la compostura. Te digo, tú también, ¿sabes por qué? Porque se te pusieron los ojitos mojados, pero lo entiendo. Digamos que yo perdí de golpe todo. En un instante perdí al marido, al amante, al amigo, al cómplice, al hermano, al padre, al hijo, al mentor, ese maestro de cada día en todo, a mi guía y mi camino a la vez. Digamos que también soy huérfana de Chespirito, pero todos son huérfanos, todas son viudas de Chespirito, porque todos lo quisieron. Todos son hermanos de Chespirito, o padres de Chespirito, o hijos de Chespirito. Entonces yo también te doy el pésame a ti. Por eso te digo que te vi los ojitos mojados y hay que mantener la compostura. A veces no importa mantener la compostura, porque es más importante ver ese cúmulo de sentimientos y emociones por los que sigues pasando. Y es una buena oportunidad. Son muchos sentimientos encontrados. No, me imagino. Muchos sentimientos que no sabes encontrados. Ni de qué se trata, ¿no? Muchos, porque toda la vida te preguntas, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? Nunca me lo dejaré de preguntar. ¿Habré hecho bien en esto? ¿Habré hecho bien en lo otro? Él quería regresar a su casa de México. Pero por la altura no podía. No podía. Y yo decía, ¿por
¿por qué no me atreví? Y si me hubiera atrevido con oxígeno y todo en el avión, a que viniera otra vez 1 año y medio antes a su casa de México. También el sentimiento de haberme ido a los trabajos para la producción, el proceso de taller de Queen Mother, de la obra de Queen Mother. Yo quería que él por lo menos viera las obras de las 2 funciones que dimos de teatro para inversionistas. Yo estaba luchando contra el tiempo y contra la muerte. Entonces decía yo, es que no debía haber viajado, debía haber dejado eso. El último año debía haberlo dejado. Pero ¿cómo saber que era el último año si llevaba 5 en un sube y baja? ¿Cómo empezó a deteriorarse su salud? Mira, él estaba muy bien, pero hacía él aproximadamente a los 69 años, una alergia que le daba, que creíamos que era solamente alergia, o 65 años. Resultó que era alérgico a sí mismo, que no era alérgico a una cosa en especial, se le cerraba la tráquea, le daban hasta convulsiones. Después, todavía, él estuvo en un estado depresivo muy grande, yo por eso dejé todo, y desde el 99 empecé, porque ya lo vi muy mal, a ver en qué lo ocupaba, porque hacíamos gira con 11 y 12, estaba promoviéndolo con las editoriales para que editara libros, editar su libro de poemas, y en fin, buscando que él estuviera pensando en otra cosa, que saliera de ese estado depresivo. ¿Qué lo llevó a esa depresión? Creo que lo más duro fue cuando se acabó Televicine. Él nunca dijo nada, ¿no? Él era el presidente de Televicine y él hizo varias películas. Sí, creo. La verdad es que a un creativo no lo puedes mantener inactivo. No. No lo debes controlar, jubilar. Tampoco. Porque además no es como un albañil. Hay trabajos donde el cuerpo se deteriora y pues sí, tienes que... No hay más. Un creativo no, pasan los años y Van Gogh, no, Van Gogh no. Murió joven. Sí, pero no, se me fue el nombre. Dios, el artrítico, que murió muy grande. Van Gogh, ya sé, es el de los girasoles, tampoco es Gauguin, es... Dios, ahora que me acuerde lo digo. Oye, artrítico de muchísimos años y seguía pintando. Y pues es que, ¿qué te diré? Un creativo, cuando pasan los años, es cuando mejor está su creatividad. Claro. Y él se sentía necesitado de todo eso. Yo por eso repuse 11 y 12, porque se sentía necesitado de... Inclusive el contacto con el público le hizo muy bien. Y estuvimos 1 año en temporada, en la reposición, como salto para volver a ir a unas, como nos insistían mucho de México, giras de México, pero del extranjero. Fuimos a Costa Rica, a Perú, a Chile, a Colombia. Argentina. No pudimos ir a Argentina. Con la obra, ¿no? Ya no, porque fue cuando hicimos todo el trato hasta con anticipo dado. Sí. Fue cuando él empezó a tener, desde que estábamos en Colombia, que las piernas se le dormían y de pronto no le obedecían y hasta se le doblaban. Resulta que tuvo, después de que no sabíamos qué pasaba, enfermedad multiinfartos, fue lo que nos dijo el neurólogo de aquí. Y su corazón estaba muy bien, que salió un coágulo de las carótidas. Al reventarse en multiinfartos fue dañando neuronas y los nervios que reciben
que las órdenes de esas neuronas dejan de recibir esas órdenes y entonces por inercias funcionan, pero se paran, funcionan, se paran. Él empezó a tener muchos problemas también de esfínteres y no era precisamente la próstata tampoco, porque no había señales de cáncer. Fueron los multiinfartos que recibió. Era el daño de las neuronas. Claro. Y también la vejiga, dístolis y diástolis de la vejiga, del intestino grueso, que él tenía tan buena digestión, tan buen organismo, pero sus piernas de pronto ya no las podía mover. Y yo no quería decir nada. Claro. Y no sabíamos a quién recurrir. Yo vi hasta que un alma caritativa, un angiólogo, me dijo, no, esto no es de mi competencia, tiene que ver un neurólogo. Nos recomendó un neurólogo que nos dijo que tenía enfermedad multiinfartos, entre los médicos muy buenos que nos recomendó, se le hizo la tomografía, se vio el problema. Muchos médicos buenos nos recomendó, entre ellos el cardiólogo, el doctor Cosí, un gran cardiólogo, que fue quien nos dijo cómo fue el coágulo, porque era incomprensible si su corazón estaba tan bien. Él tenía enfisema pulmonar él había dejado de fumar para ese entonces. Pero fue un tremendo fumador. 2 cajetillas diarias y a veces más. No. Durante 40 años. Qué bárbaro. Y dejó de fumar por eso, porque le dijeron, si usted sigue fumando, no vive más de 5 años. Pero cuando eso sucedió, él ya llevaba 16 años de haber dejado de fumar, pero el enfisema, pues nada, ahí queda, ¿no? Y pues mucho tiempo después nos enteramos de que esa alergia, estando ya en Cancún, cuando se volvieron a presentar, bueno, yo quiero decir que primero no dije nada, yo lo cargaba, yo todo, lo hacía, lo bañaba todo, no quería que el mundo se enterara de que estaba así, porque si no te acosan preguntándote sobre tu salud y cómo se siente y te enferman más, caramba. Pues mejor que te pregunten por tus logros y así te olvidas y tal vez hasta te alivies. Entre más te hablen de enfermedad, te enferman claro. más, ¿no? Entonces, por eso yo no quería decir nada. Pero pues él ya no pudimos ir a la gira de Argentina porque sus piernas no le respondían. Y se canceló. Eso fue en diciembre, que ya no podía mover las piernas. Y la gira empezaba hasta febrero. Eso fue en el 2009. En febrero del 2009. Y a partir de ahí empieza un deterioro sí, de su salud. De su salud, y muy tarde nos enteramos en Cancún, por la neuróloga de allá, al presentarse nuevamente otros síntomas que yo le dije al doctor, oiga, estos síntomas, como allá lo veía un médico, iba a la casa, se convertía a la recámara si era necesario, en sala de terapia intensiva si era necesaria. Todos los médicos iban a la casa, como era, ahí conocí la palabra, de la especialidad yo no la conocía. Es un muy buen médico, García Graullera, que reunía a quienes fueran necesarios porque su especialidad es intensivista. Yo no sabía eso. No conocía esa especialidad. Entonces, como que son de terapia intensiva, pero un poco especialistas de todo en cuanto lo supera el problema, se rodean de... A veces en la casa tenía yo al neurólogo, al cardiólogo, neuróloga muy buena, una joven extraordinaria, una genio, otorrino, a todo mundo alrededor, con Roberto y con el médico ahí, para ver lo que fuera necesario. Entonces la neuróloga empezó a hacerle una serie de pruebas, porque él inclusive, aparte de los cambios de personalidad, que había empezado a sufrir desde mucho antes, pero más esporádicos. Cosa muy rara, porque un hombre tan bueno, tan tolerante, tan indulgente, tan decente,
era incapaz, cómo de pronto se ponía violento conmigo y me decía cosas horribles, ¿no? No lo podía creer. Y luego él se sentía muy mal, sabía que algo había pasado, pero no podía recordarlo. Cosa que tampoco podía yo creer, porque seguían haciéndole análisis de eso y su capacidad cognitiva estaba muy bien. Él hasta el día anterior, yo siempre disfruté de una extraordinaria conversación con él, siempre tuvo muy buena memoria. Entonces no entendíamos qué pasaba. Y el doctor dice, caray. Entonces, total que llama a la neuróloga, yo no sabía por qué era el caray, le hacen una serie de análisis, de pruebas. Me pregunta la doctora por todos los medicamentos que había venido tomando, que le habían dado desde el principio, y resulta que tenía un Parkinson tardío que aceleró todo el resto de sus problemas. Y esas convulsiones, las reacciones de la alergia, esa era cuando venían esos estados, las convulsiones, y en una de esas, cuando la alergia le cerraba la garganta, yo tenía que inyectarlo y se llenaba, era una roncha entera él, se hinchaba todo, de las ronchas se cerraba su tráquea, y yo tenía que inyectarlo. Y dice, pero es que el neurólogo anterior tuvo que haberlo intuido, si no, ¿por qué le recetó esta medicina? Tuvo que haberlo sabido o intuido, inclusive pudo haber eso provocado la enfermedad multiinfartos, que suele suceder. A veces es al revés. El Parkinson tardío es más controlable que cuando les da en la juventud. Si yo lo hubiera sabido desde antes, la famosa medicina que le había recetado, nunca se me olvidará por eso, porque fueron años perdidos. Es acatinol. Pero no puedes, si sospechas o crees que tiene un Parkinson, detener esa dosis. Primero, además, como hizo la neuróloga de allá, vamos a probar con tal medicina. Si esa no es la adecuada, tenemos que probar con otra, hasta encontrar la adecuada y luego, poco a poco, la dosis adecuada. Y así se hizo, y en esos 2 últimos años dio con la neuróloga, con esa neuróloga y ese medicamento, porque afortunadamente el primero que le recetó, que era el último en salir, muy bueno, y en fin, bueno, último por lo menos al alcance de México, lo mejoró, lo controló bastante, eso, la terapia, y pudo volver a controlar sus manos. En la terapia, cuando lo poníamos de pie y lo hacíamos caminar, mantener más el equilibrio, porque se cargaba sobre el lado derecho el problema, y ya no podía cortar bien, comer bien, acertar a su boca. Yo le dije, pero ¿cómo íbamos a sospechar que tuviera Parkinson, ni aún a los 65 años, cuando ella sospecha que pudo haber empezado, o 60 y tantos? Si él se paraba de manos, caminaba por la cuerda floja, tenía un gran equilibrio, nunca le temblaron las manos. Y me dice, no todos los Parkinson tiemblan, y no todo lo que tiembla es Parkinson. Así que hay que estar siempre muy atentos. Claro. Porque es una enfermedad terrible, espantosa, sobre todo cuando se presenta en los jóvenes. En el caso de él, pues todo lo aceleró, aunque íbamos... Yo traté de ocultarlo, pero creo que en una ocasión, cuando nos vio a distancia, nos leyó los labios y supo. Yo creo que eso lo deprimió más. Ya no quiso hacer ni la terapia, yo no supe por qué, pero algo te queda en la cabeza después de que nos ve a la neuróloga, a mí, al doctor García, el intensivista, hablando, y volvió a poder hacer su firma, no podía ni escribir, ya no podía hacer bien su firma, fíjate. Es muy doloroso ver cómo día con día tu pareja se va deteriorando y no puedes hacer absolutamente nada. Solamente cuidarlo, rodearlo de atenciones, de amor,
es lo único. Y tú lo hiciste. Sí, él, él siempre estuvo, todo el mundo lo quería, en la casa lo trataba bien. Yo siempre procuré que inclusive la gente que lo cuidara, yo no quería que hubiera una mala cara cuando lo atendieran. Yo ya no pude cargarlo porque ni hacer mucho. Primero porque la inmovilidad hizo que él subiera de peso. Uh-huh. Luego porque estando yo en Nueva York me resbalé, me caí y me fracturé la pelvis, fíjate. Estuve con muletas, pero terminé la sesión de trabajo de allá y yo no quise que me atendieran allá. Yo no les tengo mucha fe a los médicos en Estados Unidos. Bueno, solo las grandes, muy, muy grandes especialidades, los casos de investigación muy seria, pero uh-huh. Así, no. En México hay muy buenos médicos, Pati. Sí, ¿cómo no? Muy buenos médicos, de veras. La gente no lo cree o no lo piensa y cree que hay que ir al extranjero, pero no. No. Y mi equipo creo que hasta me respetó sin que yo quisiera más, porque con muletas dije, terminamos la semana, pero qué cosa tan dolorosa es que te fractures la pelvis, ¿eh? Y sané, sin operación. Cuando que allá, como me llevaron, insistió el productor en que fuimos a un muy buen hospital, al que Monte Sinaí, uh-huh. Porque el médico que me había atendido de un problema de otorrino, un médico general, un señor de edad, 70 años más o menos, que había muchas coincidencias, inclusive había estado en cardiología, haciendo un posgrado, cuando todavía cardiología estaba en Avenida Coyoacán, uh-huh. Y conocía el prestigio le caí muy bien, conocía a muchos hispanos, ricos y pobres y de todo, y le caían. Él decía algo, me dijo una vez algo, cuando estábamos con lo de la pelvis esperando para las radiografías, ahí en Monte Sinaí, me dice, ustedes los latinos, sobre todo los mexicanos, y los judíos somos muy parecidos. Yo dije, ay, no se expresó bien porque él a fuerza quería hablar en español. Uh-huh. Por halagarme le cayó yo muy bien, sabía uh-huh. quién era. Estaba muy enterado de México, de Roberto, uh-huh. de mí. Y le gustaba mucho México, viajaba mucho a México. Uh-huh. A México y a los mexicanos los quería, ¿no? Entonces, quiso decir que en las circunstancias nos parecíamos, pero así lo dijo y le dije, ¿pero en qué nos podemos parecer? Dice, bueno, en que este país no nos quiere ni a los mexicanos, a los latinos, pero sobre todo a los mexicanos ni a los judíos. Dice, pero somos quienes movemos y hacemos la economía de este país, aunque no nos acepten ni nos quieran. Me cayó mucho mejor mi claro. Viejito. Me atendieron de maravilla, pero según ellos me tenían que operar. Yo llego a Cancún y el traumatólogo de allá me dice, no, está en la zona donde la pelvis es muy sensible, muy maleable, dúctil, porque es la parte que para los partos se distiende. Uh-huh. Y yo tengo fe en que con los medicamentos de última generación, que se hacen de células madre y todo uh-huh. eso, con inyecciones, con terapia y con el reposo adecuado, o sea, sin forzar nada, y con el tipo como estaba yo, de tipo de persona, la energía, en fin, todo, va usted a sanar. Yo creo que debemos intentarlo. Y mira que sanó y cerró. Qué valiente de tu parte luego pues fue un trancazo tremendo el que recibiste para haberte fracturado la pelvis. Sí, y es dolorosísimo. Tomar la decisión de seguir ahí y venir a México. Ay, sí, me aguanté el dolor, se me hizo eterna la semana. ¿Una semana estuviste así? Sí, en lo que llegué a México y al día siguiente de llegar fui rápido al hospital. Uh-huh. Porque llevaba yo
apenas 4 o 5 días en Nueva York trabajando, cuando eso sucedió. No, como 3 días de trabajo. Llevaba 5 de haber llegado, pero 3 de trabajo. Y el equipo no parecían americanos. Salíamos más tarde de trabajar para acelerar todo, porque yo dije, no, hasta que terminemos el paquete, me regreso a México. Claro, claro. Florinda, ¿qué es lo que te mantiene en buen estado? El hecho cuando tú enfrentas una situación de tal delicadeza con Roberto, porque fueron muchos años. Sí. ¿Qué te mantiene? Yo creo que el amor a la pareja, porque en la época más productiva de mi vida dejé mucho, mucho, y no fue fácil. Yo amo lo que hago y quiero volver a empezar y no creo que sea fácil. Es más difícil volver a empezar que empezar. Pero no es imposible. No es imposible por un lado. ¿Y qué fue lo que te decidió a ti dejar a Televisa? ¿Qué pasó ahí? Realmente fue casi un pretexto lo que tomé. Ya Roberto me necesitaba mucho. Y yo lo sabía, pero no me decidía. Ahí hubo un conflicto. Una vez más, me fallaron los ejecutivos con un proyecto que yo estaba trabajando, ya en preproducción. Y exactamente el mismo proyecto, la misma idea, otro productor lo manejaba con todo el presupuesto ya autorizado del ¿Y mundo. no te lo dijeron a ti? Me enteré por accidente. Cuando me lo dijeron, pensé que era una señal y lo tomé como pretexto, lo tomé como señal, renuncié y dije, Roberto superará el estado en el que está, saldrá de su depresión, haremos giras, teníamos todavía el teatro aquí en el Libanés y superará todo eso y pues ambos volveremos a empezar, no nada más yo, ambos volveremos a empezar, pero ahorita es más importante estar con él. Para él es muy importante la conversación, para él Dios, no me acostumbro a hablar en pasado, Era para él muy importante la conversación, él sabía estar solo. Lo bonito de él es que también yo a veces disfrutaba de estar sola, de la lectura, en fin. Pero lo bonito de nuestra pareja era que compartíamos todo, hasta los silencios. Trabajaban juntos en la habitación que tienes acá arriba, ¿no? Sí, y también en Cancún. Porfirio Díaz y en Cancún también. En un lado estaba el escritorio de él el escritorio de él y en otro lado el mío. Pero de pronto nos interrumpíamos para comentarnos algo o preguntarnos algo. O me decía, ¿te leo esto? Y yo le decía, espérame, nada más termino de eso. O al revés, ¿no? Sí, claro. O al revés. Para que no se esfumara la idea que estaban escribiendo. Sí, o yo le decía y él me decía, espérame, y lo esperaba. Pero, pues, una vez que todo eso empezó, te digo, no sabíamos realmente lo que pasaba primero. Después sí fue una bendición saber que teníamos que ir a un neurólogo, pero aunque era un poquito tarde, para el Parkinson todavía habría sido oportuno empezar desde entonces con la medicina adecuada y la dosificación adecuada y conscientes de que había que estar sobre eso, ya que estaba bien su corazón, ya que estaban sobre la terapia de rehabilitación de sus piernas, lo que era, digamos, el punto toral a no descuidar, era el Parkinson. Pero tendrían que habérmelo dicho. Porque además, Roberto era muy especial. Llegábamos con los médicos y le decían, desde siempre, ¿no? Porque había que arrastrarlo al médico hasta para los chequeos, ¿no?
A ver, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? Cuando empezó a tener los problemas de constantes infecciones, tos, que se cansaba en el teatro cuando lo de la enfisema. Pues, no sé, yo me siento bien. A ver, diles tú cuáles son mis síntomas. Me decía, Robert, diles tú cuáles son tus síntomas, pues tú eres el que los sientes. No, pero tú sabes más de mí. A ver, diles tú cuáles son mis síntomas. Porque él, ¿no ves que hay una de sus hijas, una vez estando en Cancún, él hablaba de cómo él no se tenía que preocupar por nada, de nada, porque yo le resolvía. Florinda me resuelve la vida y yo solo me dedico a crear. Y para mí eso es una bendición porque Florinda me resuelve la vida. Y dice Paulina, que es la más chica de sus hijas, ay, cómo quisiera encontrar un Florindo Meso que me resolviera la vida para dedicarme a ser creativa. Y yo, ¿cómo necesito otro Robert que me cuide? Que me diga cosas bonitas, que me motive. No, otro Robert no, al mismo Robert. Yo creo que las personas se van físicamente, pero a final de cuentas, esos casi 40 años de convivencia, él vive en ti. Y tú eres parte y eres la mujer que eres hoy, mucho por el amor que se tuvieron y que se tienen. El amor continúa. El amor continuará, Pati. Lo digo todos los días, le digo que lo amaré cada día más. Claro. Así como se lo decía, en vida nos lo decíamos. Te amaré cada día más, hasta el último instante de mi vida. Cuando se fueron a vivir juntos, ¿cómo resolvieron este tema con sus hijos? No fue nada fácil. Y para él fue más difícil para él. Claro. Pobrecito, él debió haberme amado mucho porque le dolían muchísimo. Yo lo veía sufrir y no podía hacer nada. A los menores, bueno, creo que me los gané y los quiero mucho. A todos los quiero mucho. ¿Cómo no quererlos si son la genética de mi Robert? Me gusta abrazarlos, sentirlos, olerlos, porque es un poquito abrazar a mi Robert. Claro. Y pues yo quiero mucho a Roberto y a Paulina, digamos que siempre fueron los que tuve más cerca. Marcela la tuve mucho tiempo cerca, la visité, inclusive, pero ella se casó, Paulina no. A Roberto porque lo teníamos en el trabajo también, incluso, y antes, desde que tenía como 14 o 15 años, nos acompañaba cuando había filmaciones, cuando había giras y a todos lados, ¿no? Paulina se pasaba navidades con nosotras o temporadas largas con nosotros y inclusive se acostaba a ver la televisión en medio de Roberto y yo y se quedaba dormida y la dejaba que se quedara dormida y la dejaba ahí. La entendía. Yo no pretendía que me quisieran, simplemente que me aceptaran como una realidad y que me respetaran, nada más. Pero es inevitable. Ahora debo decirte que tiempo después empezó a haber comunicación con las demás. Y en los últimos años, con la enfermedad de Roberto, con quien más he tenido comunicaciones con Cecilia. Es una de las hijas que venía mucho a visitarlo aquí, a comer con él aquí. Y también con Marcela venía mucho, pero Cecilia le hablaba cada domingo. Yo sabía que Cecilia era una mujer muy ocupada, muy trabajadora, muy trabajadora. Es una mujer, toda la vida ha sido muy trabajadora, ha tenido duras experiencias, ha sido muy buena madre, duras experiencias en la vida, en su matrimonio. Y también pues la quiero mucho, tanto como a Paulina, como a Roberto, a todos los quiero. Además todos son admirables. Claro. La mayor es una mujer muy inteligente, Graciela, muy sensata, admirable. Bueno, Tere también lo es.
Son los hijos de mi Robert. ¿Hoy día mantienes una buena relación con ellos? Yo creo que sí. O sea, ¿se ven? Es muy difícil, Pati, sí. Mi familia que vive en Cancún, mi hermana, porque le hablo y le digo, no puede, desde que Roberto empezó a estar mal, mi hermana me acompaña en los viajes porque es muy linda conmigo, porque hemos sido muy unidos mis hermanos y yo, y porque, pues, no sé, sabe que viajar sola cuando iba a Nueva York, a donde fuera, me siento miserable. Después siempre viajábamos Roberto y yo juntos a todas partes. Y ahora que Roberto no está, pues se portan muy linda conmigo, pero a mis sobrinos, estando ahí en el mismo fraccionamiento, entre los hijos en la escuela y todo, no los veo. Roberto chico, comienza telenovela. Yo creo que no lo ve nadie, ni él se ha de ver en el espejo. Seguramente. La producción te absorbe, es muy, muy absorbente. Hace unos días que estuve contigo aquí en tu casa, me comentaste que y lo vimos, en tu vestidor todavía hay ropa de Roberto. Sí. Ese día iba a venir una de sus hijas, ¿vino? No, yo iba a ir a su casa. Y luego después, ayer lo pospuse porque se presentó algo que hacer. Luego, ayer, cuando ya le hablé y lo planeé, una cita que tenía, me la adelantaron 1 hora y ya tenía ya, como era desde Las Águilas hasta Polanco, no me quería arriesgar y ya no fui. Porque también quiero llevarle algo de esa ropa a Alejandro, a uno de sus hijos. Sé que le encantaría tener algo de su abuelo, pero yo espero que le queden además esa ropa. Me gustaría que la usara. Están unas chamarras casi nuevas, muy bonitas. Yo le compraba de lo mejor, le traía la ropa porque a él le disgustaba ir a los centros. A él no le importaba qué se ponía, no le gustaba usar corbata. Me acuerdo una vez que llegó al hipódromo, al Jockey Club, y lo detuvieron porque le dijeron que no traía corbata. Y dice, no, ¿cómo no? Sí traigo corbata. Mire, aquí la traigo, la traía dentro del saco. De que la traigo, ¿eh? No la traigo puesta porque no me gusta usarla. Les dio tanta risa y como iba con uno de sus amigos escritores, Mauricio, Dios santo, iba a decir una tontería, pero en fin, ay, Dios mío, se me hizo un bache, pero en fin, porque me acordé de otro gran amigo de él y sentí mucha tristeza. Me acordé de 11 y 12, que fue escrita para él. Se me cruzaron las ideas, se me cruza la nostalgia, se me cruzan las conversaciones de él. Te digo que vivo todos los días llena de sentimientos encontrados. Total que les dio mucha risa y lo dejaron entrar, pero le compraba ropa sport muy buena, de la mejor calidad, le traía toda su ropa a vistas, él veía y todo, me llevaba lo que no sirviera, lo que hubiera que levantar, lo llevaba a que lo hicieran y así le resolvía, como decía él, le resolvía la vida. Él se dedicaba a crear todo el tiempo. Sí. Bueno, también paseábamos, sí, íbamos a restaurantes y todo, pero las cosas que le disgustaba hacerlas, pues las hacía yo. El legado literario de Roberto, ¿cómo queda? Todo quedó, todo lo heredó su hijo Roberto. Eso desde que él vivía lo dijo siempre, que su producción literaria sería heredada. ¿Los derechos son de Roberto en este caso o los tiene Televisa? Bueno, hay una venta de licencias, una sociedad con Televisa, creo también. Lo maneja Grupo Chespirito. Y de todo lo que vaya haciendo, de lo que adapte de guiones o lo que sea, pues según con quien lo maneje. Los personajes obviamente se manejan a través de licencias, venta
por tiempo de licencias para merchandising, Para todo. para todo. Claro. Mercadotecnia. Mercadotecnia, claro. Sí. Florinda, ¿cómo decides ser actriz? Siempre me gustó todo el arte. En mi familia son afectos a un tío mío que murió hace 9 años, que quería yo mucho también, que me dolió muchísimo, una gran pérdida. Pues me llevó a la ópera cuando yo era muy chica. Todos son amantes de la lectura, los que quedan. Mi familia era una persona muy culta, leían mucho el teatro, les gustaba mucho el teatro, en fin. Pero a mí siempre me gustó desde niña escribir, me aprendía poemas, decía poemas, cantar. Siempre. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos, pero luego de los mismos padres, pero luego descubrí que tenía cuando mi padre nos llevó de 5 años a mi hermana Marta, que tenía una media hermana, y porque mis padres se separaron cuando éramos chicos. ¿Y quiénes te criaron? Yo primero me quedé con mi abuelita desde muy al principio, cuando mi padre se tuvo que ir a Estados Unidos. Se fueron mi madre y él, porque después de la guerra, yo estaba pequeñita, casi bebé, no sé, de meses, como cerca del año tal vez, o 9 meses. Después de la guerra, muchos americanos, algunos murieron, algunos profesionistas murieron en la guerra, y muchos no pudieron terminar la profesión, no pudieron seguir con sus vidas, aunque regresaron de la guerra. Entonces, Estados Unidos necesitaba de todo tipo de personas, desde profesionistas hasta brazos para el campo, para la ciudad, para todo. Claro. Y mi papá fue a trabajar en algo de tipo de ingeniería en las fábricas en Chicago. Comenzaba algo de la fabricación en serie de alimentos para bebé, que ahora se puede decir, ¿no? Sí, ¿verdad? Gerber. No sé si sería esa marca o se llamaría de otra forma, pero toda esa tecnología y esa fabricación en serie para facilitar la vida de las mujeres que también tenían que trabajar en Estados Unidos porque no había hombres suficientes para el trabajo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Yo nací en el 49 y la guerra siguió después del 45 en el Pacífico. Entonces, pues, mis padres se fueron, se suponía que después tenía que irme yo, mis abuelos no me soltaron, pero estando allá, nacieron 2 de mis hermanos, mi hermano Héctor, mi hermana Esther. Cuando se separaron, mi madre iba embarazada de mi hermano Alberto, que nació en Ciudad Juárez y desde hace mucho vive en El Paso. Mi madre fue a vivir con su hermana María allá a Ciudad Juárez, después se fueron a vivir al Paso, Texas, y pues yo me quedé con mis abuelos, mis hermanos vinieron a dar a casa de mis abuelos, mis 2 hermanos. ¿Por qué? No lo sé, normalmente deberían quedarse con la madre, pero finalmente así fue y luego anduvimos temporadas en casa de un tío, temporadas en casa de otro tío. A veces nos separaban, a veces nos juntaban. Fui un poco hermana mamá también. ¿Eso te lleva de pronto a tomar la decisión de no tener hijos? No. Fíjate que cuando Roberto y yo nos unimos en Amaciato, dígase bien, en Buen Castizo, él ya estaba vasectomizado. Cuando 2 años después le hablé de regresar a la vasectomía porque me enteré de que era posible.
Yo siempre he sido muy maternal. Ujú. Y cuando me enteré de eso, empecé a hablar con él y él empezó a dar sus razones de por qué no le gustaría hacerlo. Yo lo dejé seguir hablando, pero en cuanto me dijo que no quería hacerlo y empezó a darme las razones, lo dejé terminar. Cuando me dijo que no quería hacerlo, me bastaba con ¿para qué más explicación? Si yo ya lo sabía y me uní a él, pues nadie me obligó, Claro, nadie me puso claro. una pistola, o sea, yo ya lo sabía Claro. y lo había aceptado, ¿no? Vamos, tú conoces a un hombre, te gusta, te enamoras de él como es. No quieras después verte Sí, sorprendida claro, porque claro, las cosas no claro. son iguales. Claro, ¿no? claro. Y pues así fue y nunca tuvimos hijos. ¿Cuánto tiempo duraron en Amaciato? 28 años. Él un día dijo que 27, pero no, fueron 28. Ujú. 28. ¿Y él te pide matrimonio o tú le pides matrimonio? Es que fíjate que acababa de suceder que López Obrador mandó al diablo a las instituciones y Roberto, y estaba de moda mandar al diablo a las instituciones y todo el mundo nos decía que éramos un ejemplo de pareja, un ejemplo de matrimonio, que tantos años juntos, que cómo nos queríamos, la gente donde nos encontrábamos, siempre nos veían conversando de la mano en los restaurantes, siempre nos dábamos grandes besos en donde estuviéramos. Y nos veía la gente y le encantaba vernos juntos, abrazados de la mano. Y dice Roberto, oye, toda la vida, pues hemos sido, si la gente nos admira tanto, somos ejemplo para la gente, somos nuestra responsabilidad social, nos indica que debemos pensar en que estamos violando una institución social, pero finalmente una institución. El matrimonio, y la gente pues ya se acostumbró, pero no estamos casados. La gente hasta cree que mi hijo Roberto es tu hijo y que Paulina también es tu hija, pero no estamos casados. Dice, ¿qué te parece si nos casamos? Le digo, pues me parece muy bien. Le digo, pero creo que antes tendrías que divorciarte, ¿no? Ándale, tienes razón. Se le había olvidado. O sea, no se había divorciado todavía. ¿Tú en todos estos 28 años no le recordabas de pronto que no se había divorciado? No, porque para mí era más importante la unión que teníamos, la vida que llevábamos. Estábamos tan ocupados, no solo en el trabajo, también Claro. en convivirnos, en amarnos, en disfrutar de la vida, en viajar, en los hijos, los nietos, en fin, que... ¿Y luego? Pues ahí comenzó el divorcio, fue rápido y sin problemas, y luego nos casamos. ¿Dónde fue la boda? Fue en el 2004, Uh-huh. el 19 de noviembre. Parece como si él le hubiera pedido permiso a la muerte, primero para festejar el 12 de octubre, en que empezamos a vivir juntos, Uh-huh. y luego el 19 de noviembre, Uh-huh. para festejar el aniversario, que también lo festejamos, y murió el 28 de noviembre. Por eso digo que le pidió permiso a la muerte. En fin, que... ¿Cómo fue la boda? Discreta. Bueno, quiero decir, todo el mundo supo que nos casábamos, pero pocos invitados, amigos, familiares muy cercanos. Solamente gente muy cercana. Y pues como 50, 60 personas en el San Angelín. Uh-huh. Mi pastel de bodas, yo dije, se saldrá de lo común, pero para mí mi favorito es el pan de zanahoria, el pastel de zanahoria. Entonces mi pastel de bodas fue de zanahoria, lo forraron, le pusieron noviecitos y lo que quieras, pero de zanahoria. Uh-huh. Hicieron algo delicioso. Y la cena fue salmón, porque me encanta el salmón bien guisado. Uh-huh. Ahí había lo guisan muy sabroso. Uh-huh. Pero además el chef dijo que si le permitía yo, o cocinero, como se dijo siempre, Uh-huh. cocineras y cocineros, ¿no?
y me sugirió una receta. Estaba delicioso. El menú, todo fue delicioso. Solamente mi Robert, que estaba tan nervioso como si fuera novio por primera vez, desde antes, fíjate, que hasta le dio herpes en la espalda, herpes zóster, Sí. y el pobre no aguantaba ni le dije, bueno, primero la otra alergia, ahora el herpes, y estaba bajo medicamento que lo ponía en uno de ellos, medio somnoliento, tanto que casi como Cenicienta, como 12:30, se lo trajeron a la casa porque lo atontó el haber brindado con el la medicamento. combinación Claro. de la medicina. Claro. Pero estaba tan nervioso, yo le decía, pero ¿por qué, Robert? No sé, y si pasa algo. Y él tenía un poco de temor de que sus hijos pudieran molestarse. Todos estaban invitados, todos estuvimos muy bien. La verdad es que el verdadero Roberto era el que vivía en mi casa, el que conocía yo. Era un ser común y corriente que sufría, que se deprimía, que tenía sus ratos de enojo y muy aprensivo y preocupón. Ante sus hijos y ante los demás siempre hizo como que el papel de que no, a él nada le afectaba, no, él estaba muy tranquilo. Robert, es que eres un hombre como cualquier persona, sufres, sientes como cualquiera. Y le preocupaba mucho que pudiera eso, porque vivía Graciela todavía, pero Graciela lo tomó también muy bien. Graciela y yo nos llevábamos en ese entonces y desde antes muy bien. Su exmujer. ¿Se conocieron? Sí, desde antes, en los programas. Si yo iba a su casa y todo, o si yo hasta lo regañaba por andar con otras, yo le decía, tan bonita familia, tan linda tu mujer. Una vez en Venezuela, voy a decir algo que suena un poquito pícaro, fuerte, no sé. Cuando veo que sale de su cuarto, muy guapa, sí, pero una afanadora del hotel, y le digo yo, cuando lo vi, le digo, oye, pues siquiera selecciona, pareces burro en primavera, caramba. Y me dice, pues es que me lo pidió como favor. ¿Cómo crees? Pero era tremendo, y con asistentes que tuvimos, que daba, y luego a mí me daba inquietud de que cuando iba Graciela a las graduaciones se diera cuenta. Sí, me ponía a platicar cuando lo veía que se le acercaban las otras, a hablarle muy cerquita aquí, así, las miraba a los ojos, o coqueto, y me daban nervios porque era una muy buena mujer. Claro. A veces pasa, como él mismo la decía, y él la quería, también la quería y me lo decía. Y lo entiendo, no puedes dejar de querer a alguien que además es la madre de tus hijos, ¿no? No. Algo pasó que no lo sé. Y eso decía yo, siempre también cuando hablaba de eso en alguna entrevista, decía, es lo que les recomiendo a todos los matrimonios. No permitan que se abra esa brecha, porque si no se dan cuenta a tiempo, después ya es un abismo, profundo abismo que ya no pueden salvar. Claro. Y teniendo tan buena relación y cuidando de alguna forma a Roberto de que Graciela no se enterara de sus resbalones, cuando te enamoras, cuando se establece esa relación... Yo me sentía muy mal. Me sentimiento imagino. de culpa era terrible. Terrible. Yo también tuve que lidiar con eso, ¿eh? Hombre. Él con el problema de sus hijos, pero para mí ese era un problema fuerte. Fuerte, porque ella era... a mí me parecía una mujer admirable. Yo pienso, ya conociendo y viviendo con Roberto, déjame decirte que no es nada fácil vivir con un genio. No. Y pienso que en una relación de esas, de dos, ninguno tuvo la culpa, no era culpa de ella.
y pues que era una gran mujer. Y yo sí me duró mucho tiempo y tuve que hacer un gran esfuerzo para superar ese sentimiento de culpa. Muy fuerte, más que con sus hijos, con ella. ¿Se restableció la relación entre ustedes? Sí. Nos veíamos en las bodas de los hijos. Bueno, en la boda de... estando en casa de Marcela, fue la boda civil de Cecilia, sí. ¿Boda civil? No. Ay, qué fiesta fue. Bueno, un hasta evento familiar. Nos poníamos a bailar, porque estaban bailando mambo y estaba bailando ella, y era la única que estaba bailándolo bien. Les digo, no saben. Le digo a las demás, a las hijas y a las primas y todo. Les digo, miren, así como está bailando Graciela, y empecé a bailar con ella, empezamos a bailar las dos, mambo y todo. Y luego yo ya me quería regresar a la mesa con Roberto. Y dije, déjalo, se está platicando con los amigos. Vente, vamos a seguir bailando. Y no, seguíamos bailando. ¿Tuviste la oportunidad de intimar con ella y hablar de...? Le hablábamos siempre por teléfono. Y me refiero a esa parte culposa tuya. No, nunca le dije. Ella me dijo algo muy bonito una vez, que me daba las gracias por lo que yo me había preocupado y ocupado por sus hijos, sobre todo por Paulina. Así me dijo una vez. Y yo me sentí muy bien porque le dije que al contrario, yo le daba las gracias por haberme prestado a sus hijos, que yo no había tenido. Cuando ella fallece, ¿qué pasó con Roberto? Él lo sintió mucho y me dice... ¿Y por qué lloró? Y me dice, no te importa si lloro, ¿verdad que no te lastima que llore por ella? Le digo, ¿cómo me va a lastimar, Robert? Si hasta a mí me pesa, ¿cómo no te va a pesar a ti si es la madre de tus hijos? Porque además le hablábamos por teléfono y yo siempre marcaba, era quien marcaba y la saludaba y se lo pasaba a Roberto en cumpleaños, días de las madres, navidades, año nuevo, en fin. O cuando ella hablaba porque se le ofrecía algo, siempre hablaba conmigo. También. Cuando viene este fenómeno enorme de toda la creación de Roberto, vivieron algo muy interesante, muy importante, porque abrieron un camino hacia América del Centro y América del Sur con sus personajes. Con todo, fíjate que después de la gran época del cine de oro, cuando decayó la venta, la exportación del gran cine mexicano al mundo, que hasta inclusive a España, en Europa, se vendía, pues con la televisión no pasaba nada. Ya habiendo videotape, inclusive no pasaba nada. Y lo que abrió las puertas al mundo, a la televisión, a Televisa, por ejemplo, a la televisión mexicana fue el Chapulín Colorado. Fue el primero en venderse, antes que cualquier telenovela. Así es, abrió el camino. En Sudamérica dijeron, mira, pues es como el cine, podemos entenderlo, no hay localismos, no. Hay trama que nos divierte. Entonces empezaron a interesarse por lo demás. Y en aquel entonces se cuidaba mucho la calidad de las telenovelas en función a eso, a que hubiera una manera, un español más internacional. La televisión le debe de tener un agradecimiento infinito a Roberto porque logró la expansión de la televisión mexicana. En un tiempo en que no había cablevisión, no había nada, no había televisión de paga, no había nada. En muchísimos países no había nada de eso. Después empezó a haber las antenas parabólicas. Luego, fue en el 90, cuando Televisa sacó esa venta por antena, inclusive hacia Europa, que fue la única manera como pudieron ver la telenovela Milagro y Magia, porque
quien hacía la programación para eso seleccionaba lo mejor, lo que él consideraba lo mejor de la televisión para, ahora está en Miami, Ciurana era, para mandar por antena aquello que llamaban eco. Sí. El sector en Europa y en Latinoamérica. Sí, pero en esa época fue muy importante porque no nada más logra la expansión de En la los televisión 70s, mexicana, imagínate. sino que logra la reconquista de un público a través de los personajes que creó. Sí, de todos los Hicieron personajes. gira hasta que se cansaron. Yo recuerdo... Por toda Latinoamérica, Centro, Sudamérica, el Caribe, En Estados Unidos. Argentina rompieron récord. Se presentaron, pues, no sé, 20 días o un mes, no sé cuánto tiempo. Sí, en el Luna Park. En el que Luna tiene Park. 20,000 butacas. Sí. Pero además, resulta que cuando nosotros íbamos llegando a Santiago de Chile, había dado funciones Sting en el estadio, funciones no, una función en el estadio de Santiago. No fue al revés. Nosotros habíamos dado 2 funciones en el estadio de Santiago de Chile. 2 funciones, unas de las tantas porque recorrimos toda la República dando funciones de Chile, ¿no? Pero en el estadio de 80,000 personas, una en la mañana y una en la tarde a las 6 de la tarde. Y luego estábamos en el aeropuerto y Sting iba por una función y también la llenó. Entonces cuando me lo encontré una vez en la ópera, mi hermana estaba fascinada porque mira, en el otro palco está Sting, que no sé qué, aquí junto, emocionada. Y le digo, sí, me dan ganas de decirle, hey, te ganamos, nosotros dimos una función más que tú, ¿no? Claro. Me dan ganas de decirle eso, pero no, nada más lo saludé. Pero los personajes de Roberto trascendieron a tal punto que hace muchos años, Florinda, cubriendo el Festival de Viña del Mar y saliendo a las 3 de la mañana, me llamó la atención que caminando hacia el hotel había un grupo de personas viendo algo y cuando me acerqué, era un artista callejero vestido como el Chavo, haciendo una rutina. Eso es trascender. Sí. Eso es llegar... En Brasil. La locura. Mira, si en Argentina nos adoran, en toda Latinoamérica nos adoran, en Brasil nos veneran. Esa es la palabra, como si fuéramos santos, a Roberto como si fuera un dios, lo veneran. Sí. Hasta la fecha. Esa experiencia de trascendencia, ¿qué no les afectó de alguna forma? Pues, porque mira, Roberto debe era una persona, ¿no?, muy humilde, muy humana. Yo me acuerdo que sentí un poco de miedo y no sabía por qué era lo suficiente joven como para no saber distinguir y darle nombre a mis emociones todavía, ¿no? Me sentía abrumada, asustada ante el tumulto de gente, de no poder salir desde la primera vez que fuimos a una gira, no poder salir del aeropuerto por ese tumulto, ir por todo el sector de la carretera con el tumulto como lo vimos después aquí con el Papa. Así es. Así lo vimos en Santiago de Chile, todo el trayecto desde el aeropuerto, por decirte algo, y lo dieron como día hábil porque sabían que habría una total inasistencia en las escuelas y en los trabajos para ir a recibir a Chespirito y su equipo. Y la verdad es que sí asusta. Claro. Y todos estaban muy contentos y emocionados, y cuando yo le dije a Roberto que a mí me asustaba, me dijo, te entiendo, pero digo, no sé ni por qué me siento como abrumada, pero no es que tenga miedo escénico ni tampoco a las multitudes exactamente, no sé cómo. Dice, es responsabilidad social, me dice, estoy sintiendo lo mismo. Y desde entonces me dejó pensando, porque él era así, él era un hombre muy sabio, muy sabio. Siempre se podía aprender de él. Era maravilloso tenerlo junto.
Me imagino. Él logró hacer un equipo muy importante. Fue un gran líder. Sí. Sin tener que gritar, sin tener que pelear, sin tener... porque mira que eso es lo que más extraño y lo hablábamos mucho en el, estando allá en Cancún, estando enfermo, nos gustaba mucho recordar la época de las grabaciones, de las giras, recordábamos a todos los compañeros, los sigo recordando a todos con mucho cariño. Y con algunos me seguí tratando mucho, como con Edgar y con Rubén, y que aquí Rubén nos visitaba, aunque ya vivía bueno, sigue viviendo en Puerto Vallarta, ¿no? Vallarta, sí. Pero nos visitaba y cuando venía nos visitaba. Pero Edgar también, inclusive fue a Cancún y estuvo con nosotros, en fin. Con esa vorágine de éxito, ¿cómo tomó Roberto cuando el asunto de Chilindrina y Kiko, de que se asumían como creadores del personaje y cómo Chilindrina de pronto lo hace suyo? La primera vez, ya antes se habían ido algunos y regresado, pero nadie había hecho eso, inclusive la misma María Antonieta. Rubén se había ido primero a Telesistema Mexicano porque había la competencia y se robaban actores. Entonces le dijo, me ofrecen esto, pero no me puedo ir sin consultártelo. Ay, Dios, se me reseca la boca. Me dice, le dijo a Rubén, mira, es legítimo que quieras progresar, si esto te conviene, ve. Si algo funciona mal, aquí las puertas están abiertas. Y así fue, pero hacían un segmento muy importante de Los Chifladitos, era un segmento que tenía, el de Lucas Bañera y Chaparrón Bonaparte, tenía mucho éxito. Pero antes había, Roberto, en 2 ocasiones metido un sketch de unos niños y Ramón era un globero que le vendía globos a los niños, pero odiaba a los niños, no los soportaba, ¿no? Entonces, y cuando se fue Rubén, dijo, bueno, algo tengo que hacer, no puedo sustituir al personaje, no debo hacerlo. Lo que voy a hacer es sustituir el segmento. Entonces, voy a tomar esto. Y así empezó el Chavo del Ocho. Ahora sí que por culpa de Rubén. Después regresó Rubén y se integró como profesor de la escuela de esos niños. Y poco a poco fueron adquiriendo nombre y todo, y formación, porque de pronto fue salvar un segmento del programa Chespirito, que era de 1 hora, que era de varios sketches, de varios segmentos. Sí. Pero también después se fue María Antonieta, que era la Chilindrina, se fue a lo que era entonces la televisión, era Canal 13. Imevisión. Entonces se fue para allá a hacer un programa, creo que se llamaba Pampa Pipintzin, pero le dijo lo mismo y regresó nuevamente al programa. Pero después, en el 79, Carlos se fue y le ofrecían ser Kiko en Venezuela, hacer su propio programa. Y pues Roberto le dijo, no lo puedes hacer, el programa, además el personaje estaba registrado. Cambió en lugar de la Q por K y cosas así, ¿no? Kiko con K, pero el señor Azcárraga mismo estaba furioso porque era muy amigo de Roberto y le dijo, mira, pongo todo el departamento jurídico a tu disposición. De entrada ese K no vuelve a pisar Televisa, porque entonces ya era la fusión ya había sido, ¿no? Sí. No vuelve a pisar Televisa. Dice, todo el departamento jurídico a tu disposición y te aseguro que hacemos a ese fulano. Porque eso es una canallada, eso es robar, eso no se debe hacer. Y le dice, no me gustaría hacerle daño a nadie. No me gustaría destruirle su oportunidad o su carrera a nadie. Es triste por él porque si él aprendió a ser actor justo con el programa, porque él era fotógrafo del Heraldo. Pero Roberto era un extraordinario director. Hizo actores de quien no eran actores.
y nos hizo mejores actores a los que ya éramos actores. Entonces, no pues, quiso hacer nada legal. Nada, dice, me da pena por él porque se está encasillando con un personaje. No, pero es que esto no se debe hacer, que no sé qué. Dice, mira, cálmate. Dice, bueno, ¿que no estás enojado? Le dice el señor Azcárraga. Dice, sí, me duele más que estar enojado. Me duele la acción. Dice, pero te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un Rolls Royce y te roban el espejito del coche, pues tampoco te mueres del coraje ni haces una gran demanda, ¿no? Sigues teniendo el Rolls Royce. Le dice, no cabe duda que eres un gran sabio. Y le dijo la palabra que era muy de su uso. Claro, claro. De un buen castizo, ¿no? ¿Y Roberto cómo reacciona cuando... Cuando lo de María Antonieta, su enojo más grande fue con el derecho de autor de la Secretaría de Educación. Así es. Porque estaban violando una serie de reglamentos. Tú tienes que informar con tiempo cuando está por vencerse un personaje. Y tienes que informarlo al autor, no a quien está pendiente y ofreciéndote una cantidad o queriendo cotizarlo al mejor postor desde antes por abajo del agua, ¿no? Y a quien le hizo la demanda siempre fue al derecho de autor, no a María Antonieta. Y sí le dolió, nos dolió a todos, porque además es un absurdo. El hecho de que todos, Roberto nunca nos coartó. Cuando algo se nos ocurría, se lo comentábamos y nos decía si se puede, no se puede, va, no va, y nos daba una razón además. Tenía que ir de acuerdo con el personaje, tenía que ir de acuerdo con la historia, de lo que se estuviera hablando, en fin. Todo era consultado, porque además los libretos de Roberto eran una genialidad, no había que hacerles nada, era una delicia tener en la mano sus libretos, caray. ¿Y por qué no siguió haciendo televisión? Pues mira, él sintió mucha desilusión. Desde antes hubo una cantidad de estudios de mercado y focus groups, que si su programa ya no gustaba, que si su comicidad era vieja. Y él decía, pero si yo sigo llenando el teatro y hay reventa todos los días. Llegó el 93, llegó el 94 y la misma cosa. Proponía él algunas cosas a Televisa, porque él lo que quería era proponer otros programas para otros actores, ideas que tenía para dirigirlas. Ni siquiera para producirlas, porque decía, tú las produces porque a mí que me traigan y me pongan todo lo que yo pida en mi libreto y como mi dirección, pero qué flojera picar piedra en andar consiguiendo cosas, ¿no? Eso es para quien le guste la producción. Pero se lo rechazaban, él se desilusionaba un poco, pero seguía. Pero luego en el 95 quitaron toda la barra de comedia, toda. Entonces el señor Azcárraga le dijo que a él le permitía, igual que a Silvia Pinal, estar, porque toda la barra fue a dar al Canal 9, creo, primero, pero que a ellos no les permitía quedarse en el 2, pero los sábados, de 6 a 7. Y le dijo, no, mira, si siempre he tenido canal estelar, horario estelar, no voy a descender. Ni en día, ni en horario, ni en canal. O sea, yo tenía un público cautivo. O sea, no había lunes que no hubiera Chespirito. A la hora de la cena, la familia se reunía para ver a Chespirito. Y no voy a dar pasos para atrás. No, que no es para dar pasos para atrás, que eres un tonto. Lo dejó discutir un rato y todo, pero se negó. Y prefirió cortar el programa. Le dijo, entiéndelo, si es dar pasos para atrás, hay que saber retirarse a tiempo, porque te vas a dar cuenta de que tengo razón cuando ya haya yo dado los pasos para atrás, y a mí, ¿quién me salva? Ni el Chapulín Colorado podría salvarme, le dice.
Entonces, pues ya nada. El señor Azcárraga lo quería muchísimo. Su enojo ni siquiera duró el rato que mientras él salía de la oficina, porque además le gustaba mucho su compañía, su conversación, y lo divertía. Y lo admiraba. Mucho. En una ocasión, Emilio Azcárraga me dijo a mí, Roberto Gómez es el último genio que ha dado este país. Esto fue hace, no sé, 25 años atrás. 25 años atrás. Oh, Dios, cómo se me fue el tiempo. Se me ha ido la vida como agua entre las manos, Pati. Pues es que la vida es un suspiro. Sí. ¿No? También sentimos mucho la muerte del señor Azcárraga. Se han muerto tantos amigos queridos. Muchos amigos de Roberto que se volvieron después amigos míos. No en el caso del señor Azcárraga, no era mi amigo propiamente, él me quería y me respetaba, sobre todo porque decía que yo era una gran mujer que sabía ser esposa y sabía ser gente de trabajo. Y que si algo le gustaba es oír cómo Roberto hablaba de mí o cómo yo hablaba de... Y siempre me decía cuando me encontraba, ¿cómo está tu viejo? Le digo, guapo. Decía, no, que lo diga él, se lo disculpo, pero no me lo digas tú. Y luego dice, bueno, tal vez tú, como lo quieres mucho, lo ves guapo. No, señor, sí está muy guapo y no está viejo, le digo, está muy bien. ¿Por qué le decías Robert? Por coincidencia, pero desde hace mucho, mi Robert cuando empezó a ser mío, pero oye Robert, cuando muchos le decían Chespi, le decía Chespi Angelines, a otros Chespiro, a veces le decía Roberto, pero generalmente Robert, le decía yo, Bobby le decía a su hermano Horacio, pero Robert, no Robert con T, Robert terminado así, por coincidencia. Y fíjate tú que él nunca me lo dijo. Y mucho tiempo después de vivir juntos, como 10, 12 años más, no sé, acomodando unos papeles que se había traído él en una caja de la oficina que tenía con sus hermanos, que se llamaba Gómez, me encuentro yo entre sus papeles eso. Esto que le escribe a su mamá, pero sí sería muy lindo que tú leyeras lo que le escribió su mamá. Aquí está. Lo que su mamá le escribió sí, a porque él. Este es que además es de lo más lindo. Empieza diciendo, hoy voy a decirte, madre, por qué amo la Nochebuena. Y escribe algo realmente hermoso, pero su mamá escribe algo al calce. Sí, dice, mi Robert. Con R. Así, con R. Mi Robert adorado. Esta poesía ha sido el mejor regalo de Navidad de mi vida. Tu madre, y la firma de Elsa Bolaños Cacho. Dice, hoy voy a decirte, madre, porque amo la Nochebuena, porque cada vez que viene yo siento que el alma entera se me inunda de alegría y me hace soñar quimeras. Son añoranzas, recuerdos, el pasado que regresa, en el aroma de un pino, en el color de una esfera. Es la niñez a tu lado, con mis hermanos, ¿recuerdas? Ay, mira, aquí hay está encimado. Salpicábamos el árbol de juguetes y sorpresas, pendientes de heno y escarcha, que desde lejos semejan las barbas de Santa Claus y la cola de un cometa. Yo quiero ponerle el pico, ya rompiste 4 bolas, fue mi continua torpeza. Y después, al contemplar cómo lucían las esferas, como racimos de uvas, como racimo de estrellas, el nacimiento de barro con su imprescindible cueva, pero siempre hubo un árbol con escarcha y con esferas, un nacimiento de barro, un regalo y una cena, y Navidad era hermosa,
y más sabiendo que tú eras el Santa Claus que compraba los regalos en la tienda. Por eso amo esta noche y por eso quiero que sepas que para mí, madrecita, tú eres la Nochebuena. Qué belleza. Tiene teclazos encimados porque claro, es el original y se están borrando algunas letras, por eso hubo tropiezos. Sí, pero hay que cuidar esto, como también esto que tengo aquí, que pero está en este libro. Está en el libro, claro. Debí haberlo leído de aquí, pero dije de aquí a que lo encuentro. Pero creo que el valor que tiene este papel es fuera de serie. Sí. Como Cuando me lo encontré, me dice, te lo regalo. Dice, porque ya te he dicho que también te pareces en muchas cosas. Le digo, sí, también en las que me criticas, de la limpieza y el orden. A tu mamá. La limpieza y el orden, sí. Pero este está muy lindo, habla mucho de la personalidad de Roberto, está a mano, casi no se lee porque está escrito con lápiz y dice, Florinda, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? Tengo miedo, te necesito, ¿te pasó algo? Me muero. ¿Cómo se puede vivir sin ti? ¿Para qué? Flor, mi amor, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Cuándo te escribió esto? Una de las veces que me fui a Nueva York a hacer el trabajo de Queen Mother. Pero yo no lo vi hasta después de que falleció, me lo encontré entre las hojas de un libro. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Obviamente hablaron de, pues, su muerte, de que se avecinaba. ¿Cómo lo tomaste tú? No quería oírlo. Nosotros hablábamos de muerte y nos reíamos de ella, nos mofábamos de ella. Cuando la muerte estaba muy lejana, cuando trabajábamos, cuando estábamos en activo, cuando éramos ágiles, aunque no fuéramos muy jóvenes, maduros, lo que fuera. Pero cuando sabes que la muerte está cerca, yo no quería hablar de eso y él me decía, mi bonita, es lógico, tengo que morir antes que tú, soy 20 años mayor. Es que es necesario. Cuando dijo que quería hacer un testamento, yo me sentía muy mal y yo no sabía ni a quién llamar y dice, ¿cómo que a quién? Dice, y mi amigo Juan, nuestro amigo de aquí de Cancún, él es notario. Le dije, pues llámalo tú, yo no le hablo. ¿Por qué hacer un testamento si no te vas a morir? Estoy enfermo. Eso fue más de un año antes de su muerte, pero ya cercano, pues un año antes. Uh-huh. O sea que él siempre supo que estaba cerca. Y le dije, yo no quería, cada vez que hablaba, y luego me tapaba los oídos y le decía, mira, igual que en el Chavo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, no oigo, soy de palo. No quería oírlo hablar de muerte, oír que hablara de muerte. Y se puso a hacer un testamento y a hablar con él y se encerraba con él y yo tenía mucho miedo. La verdad es que he vivido en el pánico, esa es la verdad, no sé cómo lo he aguantado. Verdadero pánico los últimos 3 años, pánico a eso que alguien me dijo de pronto, ¿qué vas a hacer con tu vida cuando fallezca Roberto? Con tu tiempo y con tu vida. Y estoy aprendiendo a vivir de otra manera. Estoy sobreviviendo, digamos, aprendiendo a vivir. Quiero volver a empezar. Pues dije mi bonita, porque él así me decía siempre, mi bonita. Mi bonita. También cuando me veía pasar, no me perdía de vista. Me decía, bien hecha, bien hecha. Y me decía mi bonita, y hasta la servidumbre dicen, señor, le habla a su bonita, señor, ¿qué dice su bonita? Que así le decían siempre. Ya me había yo acostumbrado desde siempre, años y años, y ahora me falta todo eso. Siempre me habló bonito, siempre me dijo cosas bellas, siempre me hizo dibujos, siempre me escribía te amo, hasta en la servilleta, aunque estuviéramos sentados juntos, porque yo comía así, estaba todo el tiempo comía junto con él, y cuando se cansaba del aparato, porque fue perdiendo más el oído, el Parkinson aceleró todo, y cuando
como cuando no me oía bien, le escribía lo que quería decirle, lo que le estaba preguntando, y él ya, para no entorpecer la conversación y seguir platicando, aunque yo hablaba fuerte y todo, entonces de pronto me quitaba el papelito, lo tenía junto, y luego me lo regresaba y decía nada más, te amo. Le digo, ¿por qué no me lo dices? Porque es más bonito escrito, dice. Me decía. Cuando muere Roberto y deciden venir a la Ciudad de México con el cuerpo, todo lo que se organiza alrededor, ¿cómo surge? Pues él siempre fue un hombre de convicciones, de gran lealtad a sus amigos y a las instituciones, a las personas de convicciones firmes, de gran honestidad y lealtad, lo merecieran o no lo merecieran. Las personas, él siempre decía, es que queden los demás y no en mí. O sea, yo soy quien soy, siento como siento, y si falla otro, no es mi falla, o sea, son circunstancias de la vida y de la gente. Pero él siempre fue muy leal a Televisa, pero aparte él siempre bromeando decía, a mí que no me lleven al Estadio Azteca, ¿eh? Cuando hablábamos en broma no, digo, a mí que no me lleven al Bellas Artes, ¿eh? Hablábamos de la muerte y en broma, a mí que me lleven al Estadio Azteca, es más, como un gran partido de fútbol, quiero el estadio lleno, y nada de lágrimas y de rezos y de cosas. Bueno, si quieren rezos sí, pero en lugar de lágrimas, aplausos o risas. Ah, bueno, también pueden gritar gol, decía. Dice, pero también me gustaría música. ¿Qué tal si me cantas o Conté Partiró? O que me traigan a Andrea Bocelli a que cante Conté Partiró. Dice, también el himno a la alegría, que me gusta mucho, un gran coro, una gran orquesta, con el himno a la alegría. Le digo, nada más no me pidas que te traiga a Beethoven para dirigir, porque eso sí no se va a poder, le decía yo, porque eran bromas, ¿no? Uh-huh. Y siempre lo comentó, y Televisa organizó todo eso. Maca me ayudó sinceramente en muchas cosas, a mí personalmente, a mi persona, como hija que se sentía de Roberto y como amiga, Maca Rotter. Y pues algunas cosas no me parecieron pienso que que mucha más gente debió estar cerca de él, amigos de él, actores, que estuvieran en otro lado, o fuera de Televisa, porque no trabajaran ya, o porque, no sé, empleados ejecutivos de Televisa que tal vez no tuvieron llamado o no fueron convocados, que sé que lo querían mucho, como que más gente que lo quería mucho, que yo sé que debía haber estado ahí, que les habría gustado estar ahí, pero no es fácil entrar a Televisa, tú lo sabes, a ninguna empresa, TV Azteca, a ninguna. Claro. Y luego, lo del estadio, hubo confusión al hablar de los horarios. El día anterior ya habían dicho días antes un horario, después otro, cómo convocaron a la gente, las colas para pedir pases. ¿Por qué no dejarlos entrar a todo el que quisiera, no? Nada más eso, porque la gente lo ama y porque a él le habría gustado sentir, si es que estaba su alma, si es que, como dicen, las almas no se van tan pronto, sentirse cobijado por toda la gente, por todos sus amigos. Y estuvieron casi todos. Eso solamente. No sé qué más decirte. A ratos no me gustaba mucho sentir que, no sé, se convirtió
vertía, ay, no sé cómo expresarlo, como si fuera un programa de televisión. Pero creo que también es inevitable. Él era un hombre del espectáculo. No sé qué habría, tal vez hasta le habría costado, no sé. Él no quería que se llorara por él. Él quería seguir despertando alegría en la gente, despertando eso, alegría, no necesariamente risas, sino él decía que el solaz y el esparcimiento eran necesarios para el buen vivir, para la calidad de vida. Y le gustaba que la gente estuviera feliz, ver a la gente feliz, siempre tenía una sonrisa para todos, era un caballero, era muy respetuoso. Y pues no sé qué más decirte. Tengo tantos sentimientos encontrados que no sé cómo expresarlo. A partir de que estás en el tratamiento, ¿puedes dormir mejor? Pues sigo durmiendo en fragmentos, tengo pesadillas, despierto, voy al baño, vuelvo a dormir, pero pienso que es un proceso. A veces siento sueño de día, que me dicen, y tengo que lidiar con eso hasta que me acostumbre. No sé si me acostumbraré alguna vez, hasta que salga del estado de ansiedad y de depresión, porque me dicen, hay personas que me preguntan pero ¿cuándo lo recuerdas más? Para que pongas otros pensamientos en tu cabeza, en las mañanas, en las tardes, ¿cada cuándo? No es fácil. Les digo, cada minuto, nunca lo olvido, cada minuto, cada minuto. No es nada sencillo. No, no lo es. Y aquel que me venga a decir que ya debía yo superarlo, pues tendrá que vivir 40 años o casi 40 años con Roberto Gómez Bolaños y que me venga a decir si es fácil superarlo. Claro, no, para nada.